Buenas noches una vez más, espero estén bien junto con sus familias. En esta ocasión pues vamos a repasar unos temas. Esos temas son los siguientes: el lema del bombeo para lenguajes regulares, el teorema de Michelin-Néraud, que también se aplica para lenguajes regulares. Voy a mencionar brevemente las propiedades de cerradura para lenguajes regulares también, y finalmente voy a platicar un poquito acerca de las gramáticas libres de contexto. Entonces empecemos con el lema del bombeo. Para esto me voy a basar en la nota 6. Esta es una nota antigua. La nota más reciente está en el sitio del curso, así que los animo a que la descarguen y la repasen, por favor. El lema del bombeo dice lo siguiente: sea L un subconjunto de sigma estrella, un lenguaje regular, entonces existe N. N es un número natural, es mayor o igual a 0, el cual depende de L, tal que para toda cadena en el lenguaje, la longitud con esa cadena teniendo una longitud mayor o igual que N, existen entonces X, Y y Z con W, nuestra cadena original, descompuesta en X, Y, Z, tales que Y es distinto de la cadena vacía, la longitud de X, Y es menor o igual que N, y para toda K mayor o igual que 0, X, Y a la KZ está en el lenguaje. La demostración viene en la nota 6, que está en el sitio del curso. Lo que voy a hacer ahorita es ver un ejemplo, es este primer ejemplo que está aquí, el ejemplo 1.1. Para este ejemplo 1.1 vamos a demostrar que el lenguaje LEQ de las cadenas binarias, tales que la cadena tiene el mismo número de ceros y de unos, no es un lenguaje regular. Vamos a usar la forma contrapositiva del lema del bombeo, es decir, vamos a ver que no se cumplen el consecuente del lema del bombeo, no se cumplen, en particular el inciso C, no se va a cumplir, va a fallar, por lo tanto el antecedente del lema del bombeo va a fallar, así que esto lo podemos ver como una interacción. Aquí están los incisos de la interacción, una interacción con un adversario. Y siguiendo esta interacción, pues podemos demostrar que un lenguaje no es regular. Entonces, aquí es lo que estoy diciendo: aplicamos la interacción que resulta de la forma contrapositiva del lema del bombeo. Inciso A, el adversario piensa en un valor para n. Recordemos, voy a poner aquí el lenguaje que nos interesa, es el lenguaje L de las cadenas binarias 0, 1 estrella, tales que en W se tiene el mismo número de ceros que de unos. El lenguaje es LEQ. Muy bien, entonces este es el inciso A. El adversario piensa en un valor para n. Lo voy a poner con este marcador. El inciso A es mecánico, en el inciso A es automático. Nosotros no intervenimos, interviene el adversario, así que cuando hagan su tarea yo les recomiendo que mecánicamente escriban el inciso A. También mecánicamente es el inciso C. Estos dos son mecánicos, en su tarea escríbanlos automáticamente. Donde ustedes intervienen es en el inciso B y en el inciso D. En el inciso B y en el inciso D ustedes intervienen. En el inciso B
se tienen que tomar una cadena que esté en el lenguaje y que tenga una longitud mayor o igual a la n que el adversario propuso en el inciso A. Nosotros tomamos la cadena W igual a 0 a la n, 1 a la n, donde esta cadena pertenece al lenguaje, ya que se tiene el mismo número de ceros que de unos y su longitud es al menos n. Entonces, en el inciso B nosotros participamos, nosotros proponemos una cadena adecuada, una cadena que nos permita ganar en el inciso D. Estos dos incisos, el B y el D, dependen de nosotros. Debemos de jugar pues sabiamente, con creatividad, con ingenio. Debemos de jugar para ganar la partida. El inciso C, el adversario piensa en una descomposición W en X, Y, Z con la Y distinta de la cadena vacía y la longitud de X, Y menor o igual que N. Ahí no podemos hacer nada, no intervenimos. Es mecánico esto, automáticamente el adversario hace este movimiento. Lo que sí podemos ver es que como XY tiene longitud menor que n, debe de pasar que X y Y están constituidos únicamente por ceros, es decir, se queda en el bloque de ceros, la X y la Y. Y podemos darle nombre a las longitudes de X, le llamamos Y, a la longitud de Y le llamamos J, que es mayor a 0, puesto que Y es distinto de la cadena vacía. Así la longitud de Y es J mayor a 0. Por lo tanto, la longitud de XY es 1 más J menor que N. Y de este modo podemos escribir la descomposición que el adversario propone, XYZ. XYZ lo podemos ver como 0 a la I concatenado con 0 a la J concatenado con 0 a la N menos I más J concatenado con I a la N. Esta parte de aquí, 0 a la I es X, esta parte de aquí 0 a la J es Y y el resto es Z. Si se fijan, al hacer la concatenación pues volvemos a tener 0 a la N, 1 a la N, que es la W que nosotros propusimos. Pero la descomposición es elección del adversario, pero nosotros sabemos que le podemos dar esta forma. Ahora, nosotros intervenimos en el inciso D, intervenimos sabiamente para ganar la partida, escogemos K igual a 0, así, esta K es la K del bombeo, la demostración del lema del bombeo está en las notas, es una demostración que está padre, les recomiendo leerla. Tomando K a la 0 tenemos X, Y a la 0Z, la Y se va, tenemos XZ, XZ quiere decir que preservamos el bloque 0 a la I, aquí lo tenemos, y preservamos el bloque de la Z, que es este de aquí. El resultado es la cadena 0 a la N menos J, 1 a la N. ¿Qué pasa con esta cadena? Como J es mayor a 0, ya que la porción Y no puede ser la cadena vacía, se tiene que, con la K que propusimos, con la K igual a 0, X, Y a la KZ tiene menos ceros que unos. Es decir, N menos J es menor que N. Por lo tanto, esa cadena no forma parte de nuestro lenguaje LQ. Y eso quiere decir que hemos ganado el juego. Encontramos un valor para acá, tal que a la hora de bombear la cadena que nosotros propusimos con la descomposición del adversario, resulta que la cadena resultante de ese bombeo no está en el lenguaje. Ganamos la partida, por lo tanto el lenguaje LQ no es regular. Aquí repito lo que les decía, los incisos A y C, que están marcados con verde, son ajenos a nosotros, ya que representan el turno del adversario. Donde nosotros actuamos son en los incisos que voy a marcar con amarillo, los incisos B y D, y nosotros intervenimos de manera creativa e ingeniosa para ganar el juego. Bueno, eso fue el lema del bombeo. Hay otro ejemplo en las notas actuales, por favor revísenlo. Eso fue el lema del bombeo. Vamos ahora con el teorema de Michel-Nerode o Michel-Nerode, no sé bien cuál es la pronunciación. Este teorema, esta teoría, se basa en una serie de definiciones
por favor lean la definición 1. Yo me voy a centrar en la definición 2 y en el teorema. Teorema 1. Definición CAR, un subconjunto de sigma estrella, un lenguaje regular o no. Y tenemos dos cadenas X y Y en sigma estrella. Definimos una relación de equivalencia sobre R, una relación de equivalencia sobre sigma estrella en términos del lenguaje R como sigue. X es equivalente a Y. Eso quiere decir que para toda cadena en sigma estrella, esa cadena al concatenarla a la derecha de la X, el resultado de la concatenación va a estar en el lenguaje R. Si, solo si, esa cadena Z al concatenarla a la derecha de la Y resulta en una cadena que forma parte del lenguaje R. En otras palabras, dos cadenas son equivalentes bajo esta relación de equivalencia que acabamos de definir. Si al concatenar cualquier cadena a la derecha de ambas, se obtienen dos cadenas tales que ambas están en R, o bien ambas no están en R. Teorema de Michelson-Nerode. Tenemos un subconjunto R de sigma estrella. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. R es regular. Existe una relación de Michelson-Nerode para R. Y el inciso C, la relación de equivalencia que definimos hace un momento es de índice finito, es decir, la relación de equivalencia tiene un número finito de clases de equivalencia. La demostración está en uno de los libros de la bibliografía. Lo que voy a hacer ahora es ver un ejemplo. Me voy a centrar en el ejemplo 2.2. El ejemplo 2.2. Para esto me voy a tomar mi relación de equivalencia. De hecho, la voy a apuntar de este lado. La relación de equivalencia que me interesa. X es equivalente a Y. Esta es una definición. Si para cualquier cadena Z, al pegar esa cadena Z a la derecha de X, me genera una cadena en R, sí, solo sí. Al pegar esta cadena Z a la derecha de Y, también me genera una cadena en R. Recuerden que R es un subconjunto de sigma estrella. Y X y Y son dos cadenas en sigma estrella. Muy bien, esa es la relación que me interesa. Vamos a ver cómo aplicar esta teoría. Tomemos el lenguaje LSQ, es el lenguaje de las cadenas de puras As, donde el tamaño de esa cadena de puras As es un cuadrado perfecto. Supongamos que tenemos dos naturales, I y J, tales que I es distinto de J. Sin pérdida de generalidad, pues uno es mayor que el otro. Digamos que I es mayor que J. I es más grande. Queremos ver que justamente A a la I y A a la J no están relacionadas, no son equivalentes. Eso quiere decir que pertenecen a distintas clases de equivalencia, y al pertenecer a distintas clases de equivalencia vamos a tener una infinidad de clases de equivalencia porque nos tomamos a I y J distintas. Hay una infinidad de números distintos. Para cada uno de esos pares de números distintos va a haber una clase de equivalencia porque las cadenas que se definen a partir de esos números distintos no están relacionadas, no forman parte de la misma clase de equivalencia, forman parte de distintas clases de equivalencia, así que hay una infinidad. Entonces, queremos ver que no están relacionadas. Queremos ver que esta definición de acá no se cumple. ¿Cuándo no se cumple esta definición? Debemos de encontrar un valor de Z, una cadena, tal que a la hora de pegar esta cadena a la derecha de la X, el resultado sí va a estar en el lenguaje R, y al pegar esa misma cadena a la derecha de la Y, el resultado no va a estar en la R. Entonces, una concatenación sí va a estar en el lenguaje y otra concatenación no va a estar en el lenguaje. Bueno, entonces, deseo encontrar un entero K.
tal que A a la I concatenada con A a la K. A a la K es la cadena que yo quiero, la cadena que me va a hacer que a la hora de hacer la concatenación, una sí va a estar en el lenguaje y la otra no. Entonces yo quiero que A a la I concatenada con A a la K sí estén en el lenguaje LSQ, y por otro lado A a la J concatenada con A a la K no están en el lenguaje LSQ. Bueno, eso es lo que tengo que hacer. ¿Quién es ese valor de K? Bueno, yo sé que las cadenas en LSQ son cadenas de As cuya longitud es un cuadrado perfecto. Yo quiero entonces que A a la I concatenada con A a la K sea un cuadrado perfecto. Entonces defino acá como I más 1 al cuadrado menos I, que es igual a esto. Entonces yo tengo que la cadena A a la I concatenada con A a la K tiene longitud I más K, donde K tiene este valor. K es este valor de aquí. A la hora de sumar I más K, pues yo tengo que es I cuadrada, yo tengo que es un cuadrado perfecto. Entonces ya tengo que A a la I a la K es un cuadrado perfecto. ¿Qué pasa del otro lado? A a la J a la K, sumo J más K. Entonces tengo I cuadrada más I más J más 1. Así vemos que I cuadrada pues es menor que J más K. Recuerden, J más K, esta es esto que acabo de poner en un círculo, es J más K. J más K es mayor que I cuadrada, pues sí, aquí está I cuadrada y J más K es I cuadrada más otros valores. Entonces J más K es mayor que I cuadrada, pero a su vez J más K es menor que I más 1 al cuadrado, ya que J es menor que I. Entonces J es menor que I, esto no es un trinomio cuadrado perfecto, esto no es I cuadrada más 2I más 1. ¿Por qué? Porque la J es menor que la I. ¿Cómo sé eso? Bueno, la J es menor que la I, porque así yo lo puse desde un principio, J es menor que I. Entonces no le alcanza a I cuadrada más I más J más 1, no le alcanza a hacer un trinomio cuadrado perfecto que sería I más 1 al cuadrado. Entonces como no le alcanzó, se quedó en el sándwich, se quedó en medio, está ensanguchado por I cuadrada y también por I más 1 al cuadrado. Como J más K cae entre estos dos cuadrados perfectos, J más K no puede ser un cuadrado perfecto. Esto indica que A a la I, A a la K sí forma parte del lenguaje. Sin embargo, A a la J, A a la K no forma parte del lenguaje. Con lo anterior ocurre que para cualesquiera números distintos I y J hay una infinidad de clases de equivalencia. Es lo que les decía, esto ocurrió para un par de números distintos, hay una infinidad de pares de números distintos, entonces hay una infinidad de clases de equivalencia, una para cada uno de estas cadenas. Por el teorema de Michel-Néraud, LSQ no es regular. En su tarea, creo que aquí, la tarea que subí hoy en la mañana, su tarea 4, en la pregunta 2. Pregunta 2. Utilizando el teorema de Michel-Néraud, demuestre que el lenguaje W de cadenas de As y Bs, tal que la longitud de W es mayor a 0 y es par, y W tiene sus símbolos de en medio iguales, no es regular. Entonces, tienen que usar el teorema que acabamos de estudiar. Cadenas en el lenguaje. Esta cadena está en el lenguaje, es de longitud par, mayor a 0, y los símbolos del medio, que son BB, son los mismos. Esta sí está en el lenguaje. Esta es otra cadena que sí está en el lenguaje, una cadena de puras As de longitud 6. Los símbolos de en medio son los mismos. Aquí el símbolo de en medio está en la posición, si esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3.
si esta es la posición 1 en esta cadena, 2, 3, esta es la 3, y la 4, 5 y 6. Estas son ejemplos de cadenas que viven en este lenguaje. Entonces, un intento fallido, no les voy a dar la respuesta, simplemente quiero usar este ejemplo de la tarea para ver que hay que tener cuidado a la hora de trabajar con el teorema de Mey-Helm-Néraud. Tomamos I y J distintos y digo, bueno, yo quiero encontrar una cadena que dependa de la I, que no se relacione con otra cadena que depende de la J. Como no se van a relacionar esas dos cadenas para este par de números distintos, y hay una infinidad de pares de números distintos, entonces hay una infinidad de clases de equivalencia. Tengan cuidado con las cadenas que van a tomar. Si por ejemplo ustedes dicen, pues me tomo A, la I, B, y digo, esto no está relacionado, este lenguaje le voy a llamar L, con A la J, B. Si así empiezan a argumentar y dicen, por un lado A la I, B, concatenada con la cadena Z, esta es la cadena Z, B a la I, pues esto sí está en el lenguaje, esto sí está en L, porque este es de longitud par, su longitud es 2i más 2, que es par, y sus símbolos del medio son los mismos, y por otro lado, A la J, B, B a la J, B, B a la J, B, B a la I, no está en L. Bueno, ahí tengan cuidado, aquí es que esto está mal. Hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque yo les puedo dar valores de I y J, números distintos, para lo cual esto no se cumpla. Por ejemplo, nos tomamos, al tomar I igual a 2 y J igual a 6, vemos lo que pasa. Por un lado, A la I, B a la I, pues es A, B, B, A. Y en efecto, esto sí está en L, es longitud par, los símbolos del medio, que son B, son los mismos. En el que está en la posición 3 y en la posición 4 son los del medio, sí está en el lenguaje L. Pero también a la J, B, B, a I. Esta que aquí habíamos afirmado que no estaba en el lenguaje, resulta que esto es A la J, J es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, B. A la I, y es 2. Bueno, vemos esta cadena de longitud par porque es de longitud 10. Vemos los símbolos del medio, que es el que está en la posición 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos de aquí son ambos A, esto está en el lenguaje. Entonces no es cierto que no estuviera en el lenguaje. Entonces tengan cuidado a la hora de dar las cadenas, tienen que asegurarse de que lo que dicen sí se cumple. ¿Cuál es la sugerencia que yo les doy para su tarea, para la pregunta 2? Sugiero que se tomen, pues sí, I y J números distintos, pero sugiero que la cadena pues la truqueen un poco, la definan con maña. Esto es A, B, J, A. Entonces, si inician así, si se fijan, lo que hice es que en este bloque A, B a la I, pues no va a haber símbolos iguales.
consecutivos, y eso está bien porque yo quiero que los únicos símbolos iguales consecutivos sean los del medio. Yo pues aquí voy a poner puntos suspensivos porque es su tarea. Ustedes deben de propongan una Z, también una Z con cuidado, una Z bien pensada, tal que esa Z, a la hora de concatenarla a la derecha, como aquí lo acabo de poner, resulte en algo que exista en L, este es L, y esa misma Z a la hora de concatenarla con la otra cadena no esté en L. ¿Sí? Bueno, eso es la sugerencia. Eso fue el teorema de Michel-Néraud. Propiedades de cerradura para lenguajes regulares. Propiedades de cerradura para lenguajes regulares. Se encuentra esto en la nota 6, en la nota actual, en la que está en el sitio del curso. En otras palabras, los lenguajes regulares son cerrados bajo la unión, concatenación, estrella de Klein, complemento, voy a poner complemento, intersección, reversa. Creo que son todos. En fin, la lista está en la nota 6, como les decía. Así que por favor consúltenla. Ahí vienen demostraciones, definiciones. Y termina esa nota 6 con una lista de lenguajes no regulares. Lenguajes no regulares. Y aquí están varios. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lenguajes que no son regulares. Vuelvo a mencionar la tarea. La tarea 4 en el problema 5 dice: encuentre un lenguaje L, su conjunto de AB estrella, tal que L estrella, L, al aplicarle la operación de estrella de Klein, no puede ser aceptado por un autómata finito. Es decir, esa L estrella, yo sugiero que el resultado de realizar la operación de estrella de Klein a la L resulte en alguno de estos 10. Porque al resultar en alguno de estos 10 ya saben que no son regulares. Al no ser regular, pues el lenguaje no puede ser aceptado por un autómata finito. Entonces ahí se los dejo para que mediten en estos lenguajes, que L estrella debe resultar en alguno de ellos. Entonces, ¿quién sería L? Bueno, ahí ustedes lo ven. Y eso fue propiedades de cerradura para lenguajes regulares. Gramáticas libres de contexto, esto ya es una nota 7, una nota que tiene 9 hojas. También los invito a repasarla. La versión actual está en el sitio del curso, la nota 7. Lo que sí quiero decir es que un ejemplo clásico de gramática libre de contexto, o mejor dicho, un ejemplo clásico de lenguaje libre de contexto es el lenguaje 0 a la n, 1 a la n, o la otra que es a la n, b a la n. Este es el ejemplo clásico, el ejemplo por defecto que se da en los cursos de un lenguaje libre de contexto. Un lenguaje libre de contexto es aquel que es producido por una gramática libre de contexto. Entonces, su nota 7, esta es una nota 7 desactualizada. Por favor, repásenla. Vemos aquí en la definición 1.3, la definición de una gramática. Y una gramática es una tupla, así como los autómatas finitos son tuplas. Bueno, aquí la gramática también es una tupla con 5 elementos. El primer elemento, el segundo elemento es el conjunto de símbolos terminales. Básicamente la T es igual a la sigma, es un alfabeto. Luego la V es el conjunto de símbolos no terminales o símbolos que son variables. Cada variable define
un lenguaje propio, una categoría gramatical. Después viene S, el último elemento de la tupla. S es la variable con la que se inicia las derivaciones y la que da lugar al lenguaje que se está definiendo. Ese es el símbolo inicial. Y por último, este elemento de la tupla P es el conjunto finito de reglas de producción o reglas gramaticales. Vamos a ver aquí otra definición. Las gramáticas libres de contexto son una gramática libre de contexto es una tupla con los 5 elementos: conjunto de variables, conjunto de terminales, conjunto finito de producciones y el símbolo inicial, la variable inicial. Pero las producciones tienen esta forma en particular. Las producciones pueden ser de una variable a la cadena vacía o de una variable a una secuencia de variables o símbolos terminales. Eso es. Después viene la definición de derivación, secuencia de derivación, algunos ejemplos, diseñando gramáticas libres de contexto, árbol de derivación, árbol de análisis sintáctico, ambigüedad. Yo creo que es mejor que veamos algunos ejemplos. Aquí está. Conteste los siguientes incisos respecto a la gramática libre de contexto G, que se muestra a continuación. Esta es G con sus cuatro reglas de producción. ¿Cuántas